Bueno, buenos días a todos los que están conectados. El día de hoy, continuando con el programa, vamos a ver el tema de endocarditis infecciosa. La primera parte, ya que el tema está dividido en dos, sobre todo para hablar de, también de la endocarditis asociada a dispositivos, que se va a abordar en una segunda clase. Entonces, vamos a hablar aquí de, pues, manera general, antecedentes, factores de riesgo y demás, así como la microbiología, sobre todo asociada a la parte de la endocarditis de válvulas nativas y accesos vasculares. Ya la parte de dispositivos se va a dar en un siguiente tema. Entonces, es lo que abordaremos el día de hoy. Esta es la forma en la que está distribuida el tema de la presentación. Vamos a hablar desde lo básico, de la definición, historia, factores de riesgo anatómicos, factores de riesgo por cada persona, así como la patogenia, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Cada una de las opciones diagnósticas y los tratamientos recomendados por las guías actualmente. Bien, en cuanto a la definición de lo que es de lo que es endocarditis, a ver, si ven que lo sacó de la presentación. Bueno, tengo que volver a entrar. En cuanto a la definición, perdón. Eh, es una enfermedad infecciosa que va a involucrar el tejido endocárdico. Como sabemos, el tejido endocárdico es todo el recubrimiento que lleva desde aurículas, válvulas, que es parte del endotelio, es un endotelio especializado que vamos a encontrar, pues, y por eso está llamado como tal, como endocardio, que es una diferenciación un poco del endotelio que tenemos en los vasos sanguíneos, pero al final de cuentas es parte de un mismo tejido, ¿no? Que se puede presentar tanto en tejido nativo como asociado a dispositivos, como les comenté anteriormente, ¿no? Y es la forma en la que se divide porque tienen implicaciones diagnósticas y pronósticas diferentes, tanto en la microbiología como los factores que van a, a desencadenar o a propiciar que se presente esta entidad. En cuanto a la endocarditis nativa, de válvula nativa o de no asociada a dispositivos, la vamos a clasificar de acuerdo a su cronicidad como aguda, subaguda y crónica. Esto va a depender, y esta es una definición arbitraria, no está estrictamente relacionada a algún proceso fisiopatológico, pero sí se ha visto que hay algunos organismos que están más asociados a alguna u otra, ¿no? Entonces, puntos de corte va a ser menor a 6 semanas, de 6 semanas a 3 meses o mayores a 3 meses para tener la definición en cuanto a su temporalidad. En cuanto a la historia, pues bueno, la endocarditis fue descrita por primera vez hacia 1646 por Rivière. Esto lo hizo en el análisis de un post-mortem de un paciente en una necropsia, donde se observó que había una vegetación, como tal, la describió como material infeccioso adosado a una válvula, en este caso una válvula aórtica, y fue la primera descripción que se hizo como tal de una infección a nivel del endocardio, y fue pues a partir de aquí que se empezó a investigar las infecciones a nivel de tejido cardíaco. Hacia 1806, Nicholas fue el primero en utilizar el término vegetación para describir estos hallazgos que ya se habían visto previamente. En este caso, él lo utilizó para una endocarditis de válvula mitral. Entonces, en 1806 fue la primera vez que se acuñó ese término de vegetación. Hacia 1815 ya se empezaba a ver o se empezaban a reportar y a asociar a este tipo de infecciones los fenómenos embólicos, ¿no? Que muchas de las veces en esa época eran los datos que se podían tener como asociados a endocarditis o la forma en la que se podía tener hacer el diagnóstico, que a pesar de que tiene una sensibilidad muy baja, como vamos a ver, que eso conllevaba que pues se presentaran de una manera más florida los síntomas en esas épocas, ¿no? Hacia 1878 se observó que estas vegetaciones y esto que se había descrito como endocarditis puede estar asociado a microorganismos infecciosos, ¿no? Entonces se empezaban a dar pasos a partir de, sobre todo 1800, ¿no? Porque hubo mucho tiempo que pasó entre la primera descripción a que empezaban a darse estos avances en cuanto al estudio de la endocarditis infecciosa. Hacia 1909, Osler notó algunas malformaciones, algunas malfuncionamiento a las válvulas asociadas a esclerosis, que estas estaban asociadas a un riesgo de presentar endocarditis. Hacia 1924, Lippmann
asociado a otros compañeros, describieron endocarditis vegetativa en microorganismos que no podían ser aislados, ¿no? Que no podían ser aislados mediante métodos típicos que hasta la fecha todavía sigue siendo parte de la división en cuanto a la etiología de la endocarditis, este tipo de entidades, ¿no? Las que podemos aislar o las que no podemos aislar mediante métodos convencionales de cultivos. Y hacia 1944 se hicieron los reportes de endocarditis infecciosa tratados mediante penicilina, ¿no? Y a partir de aquí, como vamos a ver también más adelante, todavía sigue siendo parte del tratamiento para algunas entidades específicas, pero pues fue aquí donde se empezó ya a conformar o a hacer los tratamientos ya más dirigidos, tanto para métodos diagnósticos, bien la descripción de la enfermedad, conocer los microorganismos que son parte de esta entidad, así como los tratamientos para los diferentes patógenos. Posteriormente se vinieron los tratamientos empíricos, tratamientos dirigidos, tratamientos quirúrgicos, que poco a poco pues, se han ido estudiando y se han ido adaptando de acuerdo a los recursos que se van teniendo y el desarrollo tecnológico. En cuanto a la epidemiología, en general, tiene una incidencia baja, se presentan 15 casos por cada 100,000 habitantes, pero pues esto en diferentes entidades va a ir cambiando, ¿no? Sobre todo en aquellos que tengan factores de riesgo, porque obviamente, por ejemplo, pacientes nefrópatas son una población en quien se va a ver mucho mayor frecuente la presencia de endocarditis hacia la población en general o aquellos que tengan alguno de los factores de riesgo que vamos a ver más adelante, ¿no? Se ha visto que se presentan mayor frecuencia hombres-mujeres en una relación que va, depende también de las bibliografías, pero va desde 3:1, incluso hay algunas bibliografías que llegan a encontrar hasta 10:1, ¿no? Pero eso ya es muy exagerado. Por lo general se describe más una relación 3:1 hombres-mujeres. Es más común que se presente después de los 67 años, sobre todo asociado a procesos degenerativos valvulares o algunas cardiopatías congénitas del adulto que van a presentar mayor deterioro hacia este tipo de edades, ¿no? En general se describe que a partir de los 45 años, permítame. Perdón, a partir de los 45 años ya se considera que hay un aumento en el riesgo o un aumento en la presentación de endocarditis infecciosa, pero se ha visto que a partir de los 67 es cuando ya como tal un punto de corte donde se ve mayor presencia de esta enfermedad. Y pues prácticamente una tercera parte se ve asociada a los servicios de salud, ya sea por accesos vasculares, administración de medicamentos intravenosos, etc. Son muchas de las veces los puntos de entrada para los microorganismos o procesos dentales, como vamos a ver, procesos dermatológicos o algunos otros procedimientos que van a provocar bacteremias temporales, que si un individuo es susceptible a presentar infección, pues es cuando se presentan estos cuadros, ¿no? Bueno, en cuanto a su patogenia, vamos a tener diferentes componentes, ¿no? Vamos a requerir el punto de entrada para los microorganismos, ya sea mediante la piel o las mucosas o algún foco séptico a otro nivel que pueda migrar, ¿no? Que haga una bacteremia y la invasión al torrente sanguíneo y se va a adherir y va a colonizar el endotelio, bueno, como tal el endocardio, ¿no? En cuanto a la lesión endotelial, puede haber una predisposición, ya sea generalmente es por flujo turbulento, ya sea por una cardiopatía congénita, ya sea por una corrección de las propias cardiopatías congénitas, por un reemplazo valvular, o en su caso que estén asociadas a dispositivos, pues bueno, vamos a tener esos puntos de entrada más asociado a que hay trauma directo o hay fenómenos hemodinámicos que permiten esa turbulencia o esa alteración del flujo laminar en esa zona. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues bueno, se van a formar inmunocomplejos, estados de hipercoagulabilidad. Eso es lo que va a provocar, como como hemos visto o hemos estudiado, esas lesiones endoteliales lo que van a provocar es una exposición del subendotelio y como tal formación de coágulos, ¿no? Es bien sabido que la sangre, la formación de coágulos son material rico para los microorganismos para que haya un crecimiento. Al tener una lesión endotelial van a tener acceso a una mayor cantidad de recursos en cuanto a sustratos metabólicos y asociado a un flujo alterado y además de la lesión endotelial,
es mucho más fácil que los microorganismos lleguen a ese sitio donde hay una lesión endotelial. Entonces, generalmente pueden inicialmente asociarse a un trombo plaquetario que se va a adherir al endotelio vascular, más la colonización bacteriana, y posteriormente estas dos van a formar, van a formar las vegetaciones, que se puede, dependiendo de la fragilidad o la estabilidad de esa vegetación, puede haber émbolos sépticos. Si la vegetación se adhiere y empieza a adentrarse, digamos, dentro de ese tejido subendotelial o subendocárdico, puede generar algunas de las complicaciones que vamos a ver, ya sea ruptura valvular, abscesos, rupturas o comunicaciones interventriculares, o ruptura de alguna de las paredes, puede ser interauricular también, ¿no? Las bacterias persistentes pueden generar metástasis a distancia y puede haber hepatomegalia, puede haber infartos esplénicos, puede haber formación de complejos inmunitarios que nos van a dar las manifestaciones inmunológicas, tanto cutáneas como renales, o algunas manifestadas mediante estudios sanguíneos, ¿no? Entonces, en general, esto es la patogenia, ¿no? En cuanto a su anatomía, pues vemos cómo, así es como generalmente vamos a ver o se verían macroscópicamente las vegetaciones, ¿no? Vemos esa alteración endotelial, vemos cómo hay formación de coágulos, cómo hay una destrucción del tejido de la válvula, que puede involucrar incluso, como vamos a ver, es parte de la evaluación que tiene que hacer para el tratamiento, involucro de las cuerdas tendinosas o de estructuras vecinas. Y a la microscopía, esto es la forma en la que lo veríamos, ¿no? Donde depende de la cronicidad, podemos encontrar desde las etapas de polimorfonucleares hasta solamente encontrar células mononucleadas. Vamos a observar destrucción celular, vamos a ver detritos, y pues todo el proceso ahí de destrucción, dependiendo de la gente, destrucción bacteriana y agregación de inmunocomplejos, ¿no? Eso en la microscopía, que también es parte de los criterios diagnósticos. Como les venía mencionando anteriormente, pues vamos a tener diferentes factores de riesgo para el desarrollo de endocarditis bacteriana. Uno de ellos es la edad. El sexo masculino, como les comentaba, puede ser desde 3 a 2, perdón, no se había dicho 3 a 1. 3 a 2 su relación hombre-mujer. Problemas dentales o una mala higiene bucal o asociada a procedimientos, como muchas veces hemos visto, ¿no? Que es el factor de riesgo que presentan. Que el paciente tenga anomalías estructurales, ya sea por lo más frecuente, por ejemplo, aortas bivalvas, que tenga miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, alguna situación así que nos genere un flujo, como les comentaba, turbulento. Valvulopatías, ya sea tanto insuficiencias como estenosis, cardiopatías reumáticas también tienen un ligero incremento en cuanto a factor de riesgo sobre una valvulopatía de otro tipo. Cardiopatías congénitas, y sobre todo si son corregidas por el tipo de material, pero en general cardiopatías congénitas hay alteraciones del flujo. Antecedente ya de una endocarditis previa por esa propia lesión que ocurre en el endocardio, que en caso de que resuelva va a haber una cicatrización, pero ya es un endocardio que no va a ser sano. Dispositivos intracardíacos o dispositivos vasculares, ya sea catéteres venosos centrales, catéteres para diálisis, para quimioterapia, etcétera. Usuarios de drogas intravenosas, que no es lo más frecuente que llegamos a encontrar en nuestro medio, pero como sabemos hay otras regiones donde tienen emergencias sanitarias por el uso de drogas intravenosas, ¿no? Y la infección por VIH por inmunosupresión. Algunas otras bibliografías comentan como factor de riesgo también la diabetes, ¿no? Por ese estado de inmunocompromiso, no como tal inmunosupresión que se genera en estos pacientes, puede incrementar el riesgo de endocarditis. En cuanto a los patógenos más comúnmente encontrados, si observan, los estafilococos y los estreptococos llegan a ocupar hasta el 70-80% de los casos de endocarditis. Quizá también en parte por la mayor facilidad para aislar estos agentes, pero en su mayoría son estos agentes los encontrados con sus diferentes variedades, ¿no? El más común, por ejemplo, de los estafilococos, es encontrar el estafilococo aureus en 31% de los casos, el Streptococcus viridans hasta el 17%, estos son los dos más frecuentes. El Streptococcus bovis, asociado generalmente a cáncer colónico o a manipulación gástrica mediante cirugía o el propio procedimiento del cáncer, es cuando se ha visto que hay un incremento de este tipo de infecciones.
Los hongos generalmente se van a presentar más en pacientes que tengan inmunocompromiso o accesos vasculares, ya sea pacientes con VIH o los ya mencionados anteriormente, ¿no? Asociados a servicios de salud. Entonces, en general, estos son los agentes que más comúnmente vamos a encontrar. Hasta el 90% de los casos, en teoría, sería posible aislarlos por los diferentes métodos que hay actualmente, digamos, o tuviéramos accesibilidad, tendremos hasta un 90% de probabilidades de acceder. Eso va a variar dependiendo de los recursos que se encuentren en cada centro. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver que la fiebre es el síntoma más frecuente, se va a presentar hasta en el 96% de los casos, ¿no? Y muchas de las veces, por ejemplo, medicina interna, parte de sus abordajes de fiebre de origen desconocido, pues van a ser por endocarditis, ¿no? A nosotros quizá nos llegan ya los cuadros más floridos o los detectamos mediante el laboratorio de ecocardiografía, pero generalmente quien sea el médico del primer contacto, lo más común que se llega a encontrar son cuadros febriles. Además, los diferentes fenómenos, tanto inmunológicos como vasculares, vamos a ver cómo la hemorragia en astilla se presenta solamente en el 8%, los nódulos de Osler, una muy baja frecuencia del 3%, lesiones de Janeway, en un 5%, los nódulos de Roth también muy bajos, 2%, los eventos embólicos relativamente frecuentes y sobre todo, esto es importante porque para el presentar un fenómeno embólico nos habla de una complicación infectiva sistémica y nos puede cambiar el contexto o el escenario del paciente, ¿no? Y pueden ser complicaciones que aumenten la severidad, ya que no solo estaríamos hablando de una infección localizada en un sitio, sino que ya se diseminó y que aparte de eso nos puede generar infartos u otro tipo de situaciones a distancia, ¿no? Entonces eso sí nos puede modificar el pronóstico de los pacientes y dada la implicación de morbo y mortalidad que tiene esta complicación, pues es una frecuencia bastante alta. Hemorragia conjuntival se presenta hasta en el 5% de los pacientes. Esplenomegalia, que es algo que tenemos que buscar dirigidamente en la exploración, 11%. Un nuevo soplo hasta prácticamente la mitad de los pacientes. Y soplo que va a empeorar sobre uno previamente conocido, 20%. Esto, pues obviamente siempre y cuando sea un paciente al que ya se conociera, ¿no? Que ya quien lo esté revisando ya lo haya revisado previamente, que note ese cambio, ¿no? Pues si no va a ser difícil. O muchos de los pacientes, por ejemplo, pues ni siquiera sabían que tenían un soplo previamente. Y la hematuria, sobre todo asociado al involucro glomerular en los fenómenos inmunológicos, la glomerulonefritis que se va a presentar como manifestación, pues bueno, puede presentarse como hematuria en un buen porcentaje de hasta 26% de los pacientes, ¿no? Entonces, como vemos, dado algunos signos que van a ser un poquito más específicos de endocarditis, tienen muy baja frecuencia. Los demás pueden ser pues, síntomas inespecíficos, ¿no? Porque si tenemos un paciente con fiebre, esplenomegalia, anorexia, ataque al estado general, pues bueno, no nos orienta mucho hacia el diagnóstico, no nos sería muy difícil ya presentar alguna de las otras manifestaciones, como las hemorragias retinianas, las hemorragias en astilla, los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway, por ejemplo. Pues bueno, eso nos ayudaría mucho ya para la realización del diagnóstico, ¿no? Tiene una alta especificidad, pero pues bueno, ya he comentado la baja frecuencia en la que se llegan a presentar estos fenómenos, tanto vasculares como inmunológicos. Bien, entonces una vez que se tiene la sospecha clínica, de acuerdo a las manifestaciones que lleguemos a tener, si nuestro paciente tiene factores de riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como tal, ya pensando en endocarditis, si viene bien descrito en las guías de práctica clínica, la forma de obtener los cultivos, ¿no? Para que estos tengan un alto rendimiento diagnóstico y sobre todo porque pues vamos a ver que deben ser microorganismos asociados a endocarditis, no cualquier microorganismo, por lo general. Entonces, al menos 3 cultivos. Estos deben ser obtenidos de diferentes accesos. En el caso de acceso central, pues acceso central, 2 periféricos, o estar haciendo las tomas de diferentes accesos. Generalmente debe haber una separación entre cada una de las tomas de más de 1 hora, sobre todo entre el primero y por lo menos el último cultivo. Debe hacerse de preferencia o debería hacerse idealmente antes del inicio de la antibiótico-terapia, pues para aumentar el rendimiento diagnóstico de este método y repetir las 48-72 horas, sobre todo porque es parte de la evaluación del tratamiento que nos pueda dictar lo que vamos a seguir, ¿no? Como complicación infectiva sistémica o la respuesta al tratamiento. Entonces, esta es la forma en la que se recomienda por la guía europea la toma de los cultivos. Otros exámenes que podemos tomar
la velocidad de sedimentación globular, el factor reumatoide. Estos son poco específicos, pero nos pueden ayudar sobre todo en las partes, sobre todo cuando está haciendo un abordaje diagnóstico, ¿no? Nos pueden hacernos perder quizá en el abordaje, están asociados o están descritos como que pueden estar elevados en la endocarditis, pero pues vienen descritos como posiblemente tomarlos. Sin embargo, son poco específicos y, como les repito, pues nos pueden desorientar o nos pueden hacernos perdernos en nuestro abordaje diagnóstico del paciente. La serología para Bartonella, Coxiella o Clamidia, en el caso de que tengamos cultivos negativos, continuamos con una alta sospecha de endocarditis, pues bueno, es cuando tenemos indicadas las serologías y vamos a ver más adelante cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no? Y el galactomanano para, sobre todo, pacientes en los que sospechemos de infecciones fúngicas, en los que no se haya podido aislar mediante los métodos convencionales, ya se hayan hecho repetidas tomas mediante cultivos o serologías, pues bueno, el galactomanano, sobre todo cuando se tenga sospecha de o factores de riesgo para endocarditis por hongos. En cuanto a los estudios de gabinete, lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el electrocardiograma, que es uno de los estudios más frecuentemente utilizados, podemos hacer una vigilancia del paciente desde que llega, y si por ejemplo llega con un electro prácticamente normal y comenzamos a ver que tiene bloqueo AB de primer grado, que va progresando, pues eso nos está hablando que probablemente se esté formando un absceso perianular que esté complicando el sistema de conducción, ¿no? Entonces puede ser una manifestación que nosotros podemos observar mediante el electrocardiograma, o bloqueos de la conducción intraventricular, que también nos hablarían de lesiones ocupativas, o sobre todo abscesos, ¿no? Que van a estar relacionados o van a estar cercanos a los anillos valvulares y que van a comprometer el sistema de conducción. En cuanto a la radiografía de tórax, como tal para el diagnóstico no, pero nos puede orientar los hallazgos, sobre todo, por ejemplo, endocarditis derecha, para encontrar fenómenos embólicos a nivel pulmonar. Esta, pues obviamente es una manifestación pues bastante florida, no es lo común que lleguemos a encontrar como tal, como este caso, pero puede haber así, podemos encontrar abscesos pulmonares como una manifestación embólica de una endocarditis, ¿no? Que sería de las utilidades que llegaremos a encontrar. La tomografía, se pueden utilizar diferentes variedades, ¿no? Desde la tomografía con ventana pulmonar para observar abscesos, émbolos a nivel pulmonar, que una vez que se sospecha con radiografía, pues obviamente la confirmación es mediante la tomografía. Otra de las modalidades que podemos utilizar mediante la tomografía puede ser la angiotomografía, en este caso de pulmonar, en el caso de la endocarditis derecha, sobre todo para embolias pulmonares sépticas, que no necesariamente llegan a manifestarse a nivel pulmonar, sino que vamos a encontrar más el fenómeno vascular como émbolos sépticos. Mediante este estudio es que lo podemos encontrar. Los estudios neurológicos están indicados, bueno, en el caso de la tomografía, siempre y cuando el paciente, pues, si presenta síntomas neurológicos, está indicado obviamente la tomografía, porque podemos encontrar pues, lesiones, generalmente abscesos cerebrales asociados a fenómenos embólicos, cuando los pacientes presentan síntomas neurológicos, ¿no? Ya sea focalización, deterioro del estado neurológico, datos de edema cerebral. Pero puede haber manifestación o no presentar manifestaciones neurológicas y haber cambios que pueden ser sutiles que la tomografía no detecte, ¿no? En esos casos, lo que se recomienda es la resonancia magnética cerebral. ¿Por qué? Porque puede haber fenómenos microhemorrágicos o fenómenos vasculares cerebrales que se van a manifestar, que van a ser muy pequeños, y como sabemos, la resonancia magnética tiene una capacidad para detectar lesiones desde 2 milímetros, ¿no? Entonces, la resonancia magnética nos ayuda mucho con este tipo de fenómenos que clínicamente pudieran no estar manifestados, sin embargo, que sí estén documentados mediante este estudio, ¿no? Y que sí tienen una implicación o un apoyo diagnóstico. En cuanto a la tomografía, en estudios de extensión, si nosotros en la exploración palpamos hepatomegalia, observamos trombocitopenia o algún dato de un fenómeno embólico, en este caso esplénico, pues está indicada la tomografía contrastada, la angiotomografía abdominal, o en búsqueda de fenómenos embólicos, en este caso por infartos esplénicos, que es de lo más frecuente que llegamos a encontrar. Puede haber infartos hepáticos, renales o a cualquier nivel, ¿no? Pero de lo más común que llegamos a encontrar, pues son este tipo de
de embolismos a estos órganos sólidos. Entonces, siempre buscar dirigidamente estos fenómenos, ¿no? Aparte de los que ya vimos en la descripción de los otros fenómenos vasculares que encontramos en manos o extremidades. Muy bien, una vez que tenemos nuestra sospecha clínica, que tenemos la exploración física que nos haga sospechar de endocarditis, nuestros métodos que tenemos de diagnóstico y sobre todo para confirmar que son parte de los criterios diagnósticos, pues bueno, tenemos que hacer un ecocardiograma. Inicialmente debe ser un ecocardiograma transtorácico, pero como vemos la sensibilidad del ecocardiograma transtorácico para válvulas nativas es de un 70%, pero su rendimiento diagnóstico baja para válvulas protésicas, ¿no? Es de menos del 50% y esto relacionado al material propio de la prótesis, ¿no? Que va a generar reverberancias, que va a generar interferencias, que no nos va a dejar observar vegetaciones que puedan ser finas, y los fenómenos acústicos que observemos pues no nos permitan saber o diferenciar si hay una vegetación o no, que es lo que buscaríamos en este caso. Mientras que el ecocardiograma transesofágico, su sensibilidad es del 96 para válvula nativa y 92% para válvulas protésicas, ¿no? Su rendimiento diagnóstico pues es bastante alto. Entonces, siempre que tengamos sospecha clínica de endocarditis infecciosa, si está asociada o si tenemos un dispositivo intracardíaco, pues la guía nos recomienda irnos prácticamente dirigida al ecocardiograma transesofágico, ¿no? En el caso de que el transtorácico no sea diagnóstico y nuestra sospecha sea alta, pues bueno, igual transesofágico. Si el transtorácico es positivo, va a terminar en transesofágico. Entonces, pues básicamente todos los pacientes deben pasar primero por un ecocardiograma transesofágico que aparte nos permite de la evaluación o la observación de las vegetaciones, nos permite evaluar otras complicaciones que vamos a ver más adelante en los tejidos, ¿no? Ya sea abscesos, aneurismas, etc. Nos permiten una mejor caracterización de estos hallazgos. En caso de que el eco sea negativo y nuestra sospecha sea alta, está indicado repetir el estudio de 5 a 7 días después del estudio inicial. Idealmente mediante un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Siempre y cuando la sospecha sea alta. Entonces, estos son los diferentes escenarios donde vamos a utilizar la ecocardiografía. Entonces, siempre que tengamos sospecha, debemos utilizar el ecocardiograma. Las descripciones anatómicas de los hallazgos mediante la ecocardiografía, lo que se debe buscar son estos, ¿no? Vegetación, que va a ser definida como una masa infectada que va a estar adherida a estructuras endocárdicas o material protésico. Absceso, que es una cavidad perivalvular, que es lo que generalmente vamos a encontrar, que va a estar asociada a necrosis y a tejido de degranulación y destrucción celular y bacteriana dentro del sitio donde está el absceso. Pseudoneurismas, que estos se van a presentar igual también, se van a presentar perivalvulares y que se va a comunicar con la luz vascular. Fístulas, esto es muy común que se presenten pseudoneurismas, se van a ver de forma similar, se van a presentar cavidades adyacentes al tejido, o perivalvulares, perdón, y por ese adelgazamiento o esa cavidad que se forma, vamos a ver cómo hay una pérdida de la continuidad y una fuga de líquido, ¿no? Y como tal la formación de la fístula. Perforación valvular, esto va a ser por destrucción por continuidad del tejido valvular, por la invasión infecciosa. Podemos encontrar aneurismas valvulares, que esto va a ser una vaginación con aspecto sacular del tejido, y dehiscencia de la prótesis, en el caso de las asociadas a prótesis, como tal vamos a ver ese movimiento o esa separación de la prótesis hacia el tejido. ¿Sí ven la reproducción del video? Bueno. Sí se ve. Bien, en este... ¿Está reproduciendo? No. Bueno, pero no se mueve. Bien, aquí observamos una vegetación, vemos cómo tenemos en la válvula mitral, este es un ecocardiograma transesofágico, 130 grados, y vemos cómo hay una vegetación adherida a la cara auricular de la valva anterior de la mitral, ¿no? Cómo esa vegetación es móvil y prolapsa hacia el ventrículo izquierdo con el movimiento de la valva. No se observa en este caso como tal una perforación o alguna otra complicación, lo vemos más hacia
como tal al velo de la válvula y un poquito más hacia la cúspide, pero como tal es solamente la vegetación y es la forma en la que lo veríamos, ¿no? En este caso, observamos en la región perianular de la válvula aórtica tanto una vegetación móvil, así como un absceso perianular, ¿no? Vemos ese engrosamiento que existe en esa zona hiperecoica, que es la forma, y bueno, adyacente a la vegetación, eso nos habla de que el paciente está cursando con un absceso perianular. En este caso, probablemente el paciente se manifieste con un cuadro de bloqueo auriculoventricular de diferentes grados, ¿no? Pero es la forma en la que se observan los abscesos. En esta imagen lo que observamos es todos son mediante eco transesofágico, un pseudoaneurisma. Vemos cómo se forma esa pseudocavidad adyacente al anillo valvular. Esa cavidad vemos cómo tiene una pared adelgazada, no vemos que haya solución de la continuidad de esa zona sacular, esa neocavidad que se formó, y es la forma en la que se observan los pseudoaneurismas. En este caso, vemos cómo, pues probablemente inicialmente se formó como un pseudoaneurisma y posteriormente tuvo solución de la continuidad observada mediante Doppler color. Y esta es una fístula asociada, en este caso, pues a una prótesis mecánica, ¿no? de la aorta. Pero aquí sí hubo solución de la continuidad de ese saco, de esa neoformación de cavidad. Aquí vemos cómo se formó igual un absceso perianular en el caso de la válvula mitral y como una perforación del septum interventricular y con fuga, comunicación izquierda-derecha, ¿no? Que puede ser parte sobre todo de los tejidos que sean, digamos, más delgados o que puedan ser más propensos a ruptura, puedan presentarse este tipo de comunicación. Aquí observamos como una vegetación adherida a la valva posterior de la válvula mitral. En este caso hubo una invasión hacia la valva y una perforación, ¿no? Y lo podemos observar tanto en el 2D como con Doppler color, como se observa un jet regurgitante a través de la valva. Entonces eso nos habla de una perforación valvular. Y aquí observamos un pseudoaneurisma, manifestado, pues vemos ese prolapso, esa, pues como tal formación redondeada con prolapso hacia la cara auricular de la válvula mitral. Esto generalmente lo observamos principalmente cuando son hongos. Es una manifestación o está asociado, pues no necesariamente, pero sí fuertemente asociado a hongos. Esto posteriormente, por la elongación y el deterioro del tejido, puede posteriormente evolucionar a una ruptura o perforación de la válvula. Entonces es la forma en la que se observan. Muy bien. En cuanto a otros métodos de estudio, la resonancia magnética tiene una menor sensibilidad que el ecocardiograma transesofágico para la detección de vegetaciones y complicaciones valvulares, ¿no? Tiene una muy buena definición en cuanto a la anatomía, es muy bueno para la función, pero en el caso de las válvulas no es el mejor estudio. Entonces, no por lo menos indicado de primera instancia, ¿no? Y es más común que tengamos acceso a un ecocardiograma que a una resonancia. Es adecuado para la evaluación, como les comentaba, funcional, sobre todo para el momento de realizar el abordaje terapéutico. Nos ayuda a la evaluación estructural, sobre todo pacientes que sean con cardiopatía congénita o alguna cardiopatía estructural asociada, que por alguna situación, por la ventana o alguna situación relacionada como tal la técnica del estudio ecocardiográfico, pues nos puede llevar a una mejor definición de las estructuras. Y como les había comentado, pues tiene un papel en cuanto a la búsqueda de fenómenos embólicos, sobre todo a nivel cerebral, ¿no? Por su alta tasa, su alto rendimiento diagnóstico para lesiones pequeñas, por su alta resolución espacial. En el caso del PET-CT o la medicina nuclear, como también podemos utilizar el SPECT mediante leucocitos marcados, esto va a tener un mayor papel, por lo que no voy a adentrarme tanto en esto, en las válvulas protésicas, ya después se va a ver la asociada a dispositivos, pero también puede estar asociada, sobre todo puede estar asociada a válvula nativa, ¿no? Puede ser un estudio
En el caso de que tengamos alta sospecha con estudios previos negativos, puede ser una herramienta diagnóstica, ya que nos va a detectar fenómenos inflamatorios que generalmente se van a localizar perivalvulares. Y bueno, en el caso de los protésicos, pues ya lo veremos, no tiene un mayor rendimiento diagnóstico, sobre todo más allá de las 6 semanas o 3 meses posterior al procedimiento. Pero este estudio en los criterios de Duke modificados, que esa modificación se dio ya hace unos años, elevó la sensibilidad y especificidad de estos criterios, ¿no? Que previamente estaban alrededor del 70%, posterior a la incorporación del PET o de la medicina nuclear para el diagnóstico de la endocarditis, siempre y cuando se presenten los criterios positivos más el PET-CT positivo, su sensibilidad y especificidad es muy alta, ¿no? Más del 90% para ambas. Entonces tienen un rendimiento diagnóstico alto. Entonces, bueno, ya que vimos toda la batería de estudios posibles a solicitar, pues bueno, tenemos el paciente con sospecha de endocarditis, debemos tomar los hemocultivos como ya previamente se dijo, no las 3 tomas diferentes, separados por más de 1 hora todas ellas, de 3 sitios de punción diferentes especialmente. En el caso de que el hemocultivo sea negativo, en esta lado de la columna, está indicado realizar pruebas de PCR para los gérmenes que más frecuentemente encontramos, ¿no? Se puede hacer mediante identificación por espectrometría de masa, se puede utilizar cultivos de agar y se puede evaluar la resistencia antimicrobiana una vez que se aísla el microorganismo. Se hace la identificación microbiológica y, pues bueno, siempre evaluar la sensibilidad antimicrobiana, ¿no? Porque eso también es parte de la respuesta del tratamiento, aunque debemos involucrar siempre a los infectólogos en el tratamiento de estos pacientes, pues bueno, nosotros también, y como en la práctica, pues muchas de las veces somos quienes damos el tratamiento antibiótico, pero idealmente lo que viene escrito es que involucremos a los infectólogos. Ok, ya en cuanto a los criterios de Duke, vamos a tener que van a estar separados en cuanto a criterios mayores y menores. Los criterios mayores, vamos a tener uno, los microbiológicos, que es hemocultivo positivo, que debe ser microorganismos compatibles para endocarditis infecciosa, los que ya vimos anteriormente, ¿no? Los del grupo JASEG, Streptococcus y Staphylococcus, que son los más frecuentemente encontrados. Y debemos encontrarlos en por lo menos 2 cultivos separados. En el caso de que encontremos microorganismos compatibles y hemocultivos persistentemente positivos, que sean, por ejemplo, 2 de 3 o 3 de 4, que estén separados por más de 12 horas entre ellos, o en el caso de Coxiella burnetii, en este caso con un cultivo positivo, más unas IgG mayor a 1.8000 el título, es el criterio diagnóstico. No es necesario, como nosotros, tener 2 o más cultivos positivos. Eso en cuanto a los criterios microbiológicos. Los criterios de imagen, pues bueno, los criterios mediante ecocardiograma, lo que vimos anteriormente, ¿no? Que presente vegetación, que presente absceso, pseudoaneurisma, fístulas, son de licencia la válvula en el caso de las prótesis, son criterios diagnósticos por imagen positivos para endocarditis. En el caso del PET-CT o el SPECT con leucocitos marcados, que veamos actividad alrededor de la válvula. Y como les reitero, idealmente 6 semanas o 3 meses después del procedimiento que se implantó esa válvula o ese dispositivo. O que encontremos lesiones paravalvulares, las previamente descritas, ¿no? Los abscesos principalmente o procesos inflamatorios perivalvulares. Y los criterios menores es que encontremos una predisposición por enfermedad cardíaca, por uso de drogas, procedimientos dentales, algo que a nosotros nos haga pensar que esa manipulación pues, fue lo que ocasionó la bacteremia. La fiebre, para los criterios de Duke, definida como más de 38 grados, que encontremos los fenómenos vasculares previamente descritos, fenómenos inmunológicos o evidencia microbiológica que no cumpla criterios mayores. Esto es, que solo encontramos un cultivo positivo, que sea un microorganismo no típico para endocarditis infecciosa, ¿no? En esos casos lo vamos a contar como criterio menor, no como criterio mayor. Entonces, dependiendo de los criterios que nosotros encontremos, vamos a tener los criterios patológicos, que esto es que directamente mediante un examen histológico, principalmente pues ya en pacientes en el postquirúrgico, o que encontremos un absceso intracardíaco, lesiones como vegetación, absceso, observadas por histología o directamente, ¿no? Esos van a ser el criterio de definición de endocarditis.
En cuanto a los criterios clínicos, deberíamos tener dos criterios mayores, estrés cultivo más estudio de imagen, o un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 de los criterios menores. Y ya lo podemos tener como posible cuando tengamos solo un criterio mayor y un criterio menor o 3 menores, y descartado siempre y cuando pues, no tengamos ninguna de estas de las definiciones anteriores, ¿no? Y que haya resolución con el tratamiento y que no cumpla con un cuadro típico la evolución natural de la endocarditis. Entonces, el algoritmo diagnóstico propuesto por la guía europea es, nosotros tenemos criterios positivos, tenemos una endocarditis definida. Si es de válvula nativa, pues debemos hacer nuestro tratamiento de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Puede ser tratamiento antibiótico, puede ser tratamiento quirúrgico. En el caso de que sea una posible, pero con alto grado de sospecha, como hemos visto, hay que repetir el estudio, de preferencia 5 a 7 días después. En el caso de que esté asociado a válvula protésica, el eco transesofágico tiene una mayor sensibilidad, como vimos anteriormente. Podemos apoyarnos de un estudio de medicina nuclear. Podemos utilizar la tomografía, esto sobre todo porque nos permite una mejor definición de las estructuras perivalvulares o complicaciones perivalvulares. O para explorar fenómenos embólicos, ¿no? Como tal, objetivarlos mediante un estudio de imagen. Y bueno, ya esa es la división que se realiza mediante los criterios de Duke y el algoritmo propuesto. La terapia antimicrobiana empírica recomendada, pues bueno, está recomendada la utilización de 2 agentes combinados. Uno, vancomicina, que va a la dosis de 15 a 20 miligramos por kilo intravenoso cada 8 a 12 horas. La idea es llevar a 15 a 20 microgramos por kilo, microgramos en sangre de nivel de vancomicina. Y podemos utilizar como segundo agente ya sea la ceftriaxona o la gentamicina, a las dosis que vienen aquí comentadas. Y de los aminoglucósidos como tal, viene recomendada la gentamicina, no la amicacina. No, como vimos anteriormente, no tiene tantas efecto, no, su efecto no es igual al de la gentamicina en el caso de la endocarditis. Las dosis recomendadas, dependiendo de los agentes encontrados, aquí en este caso vemos los enterococos, vemos cómo esto se va a dar amoxicilina con gentamicina. Bueno, vamos a utilizar alguna penicilina asociada a aminoglucósido por lo general. A menos de que el paciente sea alérgico, pues utilizamos vancomicina más gentamicina. En el caso de alérgicos a penicilina, a las dosis aquí recomendadas. Como vemos, esta recomendación son todas de clase 1, nivel de evidencia B y C para el caso de la vancomicina, que sería como la tercera línea en el caso de los enterococos. En el caso de los estafilococos, debemos observar la sensibilidad a la meticilina. En el caso de que sea metilino sensible, lo recomendable es usar cloxacilina, dicloxacilina, lo que tenemos en nuestro medio. Y como tratamientos alternativos, podemos utilizar clotimoxazol, clindamicina, o en el caso ya de las resistencias, podemos utilizar vancomicina o tratamientos alternativos, ¿no? Pero lo que viene recomendado en la guía, pues son estas dosis y estas recomendaciones, y que vemos los niveles de evidencia para cada uno. Los enterococos, creo que lo repetí, sí, lo repetí, perdón. Eso en cuanto a los tratamientos antimicrobianos y que no cumpla criterios para cirugía. ¿Cómo vamos a evaluar pues, estos criterios para cirugía? Bueno, esto está dividido en la guía en diferentes entidades, ¿no? Uno es la presencia de insuficiencia cardíaca, ya sea para válvula nativa o válvula protésica. En el caso de que se presente una insuficiencia aguda grave valvular, que presente obstrucción generada por la masa o la vegetación, que se presente fístula que causa edema refractario o choque que no podamos manejar médicamente o controlar médicamente, pues está indicado pasar al paciente a cirugía, ¿no? En el caso de válvula aórtica o mitral con insuficiencia aguda grave y obstrucción que causa mala tolerancia hemodinámica observada mediante estudios, mediante el ecocardiograma y las diferentes mediciones hemodinámicas. Como vemos, la indicación quirúrgica ya sea emergencia en el caso de la insuficiencia cardíaca aguda grave refractaria o urgente en el caso de la mala tolerancia hemodinámica. La diferencia entre ambas es que la urgente, definida por la guía, es tienes para pasar a tu paciente de 24 a 48 horas. La emergencia, pues es obvio, no tiene que pasar inmediatamente en el momento en que se presenta la complicación. Lo otro es en el caso de infección incontrolada. Definen como infección incontrolada
localmente en el caso de que se presente absceso, pseudoneurisma, fístula o vegetación, porque eso nos habla de la invasión al tejido y destrucción que ocurre en ese tejido. Y como vemos, pues es urgente, ¿no? Porque esto nos puede llevar a un inminente compromiso hemodinámico, así como aumenta la cantidad de fenómenos embólicos. Todos aquellos causados por hongos o microorganismos multiresistentes, ya que los hongos pues, son difíciles de tratar mediante antifúngicos intravenosos, ¿no? La penetrancia o el rendimiento terapéutico de la terapia intravenosa con antifúngicos es muy bajo, por lo que todo paciente que se aísle un hongo debe pasar a cirugía. Hemocultivos persistentemente positivos, pese a un adecuado tratamiento, y que encontremos además de eso fenómenos metastásicos o sépticos, a pesar de que, por definición anatómica, como vamos a ver de los criterios, quizá el tamaño no cumpla para cirugía, pero tenemos una complicación infectiva sistémica, pues bueno, está indicado pasar al paciente a cirugía. Y bueno, en el caso de válvula protésica asociada a estafilococos o a bacterias gram negativas del grupo que no sean del grupo AC. En el caso de prevención de embolias, principalmente vegetaciones que sean mayores a 10 milímetros, por el alto riesgo de que se desprendan, se fracturen o fragmenten y empiecen a hacer microémbolos o émbolos grandes, ¿no? Y que a pesar de tratamiento médico adecuado persistan estas vegetaciones. En el caso de válvula mitral con vegetación de más de 10 milímetros asociadas a una insuficiencia aguda grave y riesgo operatorio bajo. Vegetaciones aisladas muy grandes, mayores a 30 milímetros, independientemente de todo lo que vimos anteriormente, la destrucción, el estado hemodinámico, sobre todo por el riesgo embólico que tienen. En el caso de válvula aórtica y mitral, con vegetaciones aisladas grandes, definidas mayores a 15 milímetros, sin otra indicación para cirugía, pues estaría indicado pasar a esos pacientes. En el caso de la endocarditis por endocarditis derecha, vamos a ver que en este caso van a tomar para prevención de fenómenos embólicos vegetaciones mayores a 20 milímetros que cursen con insuficiencia cardíaca derecha concomitante, microorganismos difíciles de eliminar y cuando se presentan también fenómenos embólicos, ¿no? O ya que se aíslen diferentes microorganismos. Una vez que decidimos que nuestro paciente es candidato a tratamiento quirúrgico, se evaluaron el riesgo quirúrgico y demás, pues bueno, tenemos diferentes escenarios, reparación o reemplazo valvular. La reparación va a estar indicada en aquellos casos en que sea una infección confinada a las cúspides o valvas, que no haya destrucción de las valvas, o que si hay perforación, sobre todo en el caso de la válvula tricúspide, que sea susceptible a tratamiento o a reparación mediante un parche de pericardio bovino o de material sintético, principalmente mediante pericardio bovino, y que el cirujano sea experimentado en la realización de este tipo de procedimientos, se puede realizar. En el caso de que haya ruptura de cuerdas tendinosas, se puede valorar el implante de neocuerdas. Generalmente este tipo de decisión se va a realizar ya en el transquirúrgico. Sí, sí, porque el cirujano tiene que evaluar si anatómicamente es posible realizar la reparación. Y en el caso del reemplazo valvular, pues bueno, cuando tengamos complicaciones infecciosas locales, como vimos previamente, abscesos, fístulas, pseudoneurismas, en rupturas, dependiendo qué tipo de válvula, sobre todo si está asociada a válvula aórtica, válvula mitral, sobre todo el sistema izquierdo, ¿no? Y la válvula aórtica, en la mayoría de los casos, la indicación va a ser reemplazo valvular. ¿Qué tipo de válvula es mejor? Si mecánica o biológica, en el caso de la endocarditis infecciosa. La verdad, incluso la propia guía dice que no se moja, no dice preferimos tal o tal dispositivo. No hay suficiente evidencia para recomendar una sobre la otra. Las recomendaciones van a ir en general, como los reemplazos por la propia valvulopatía, en el caso de no asociada endocarditis, dependiendo de la edad y otras situaciones, ¿no? Pero como tal, asociada endocarditis infecciosa, no recomienda una sobre la otra la guía. Entonces, bueno, en cuanto a la estrategia quirúrgica, si tenemos ya el diagnóstico de endocarditis, tenemos un embolismo, sobre todo a nivel cerebral, que sea hemorrágico o isquémico, cualquiera de los dos, idealmente retrasar la cirugía más de 4 semanas, no por el alto riesgo de complicación que conlleva este tipo de complicación, porque puede presentar edema cerebral, porque
Algunas de las veces este paciente lo podemos llevar a bomba porque puede hacer nuevos fenómenos embólicos. Entonces, el alto riesgo de complicación hemorrágica o extensión de la hemorragia en nuestros pacientes es muy alta, ¿no? Por lo que se recomienda esperar por lo menos 4 semanas. Sí, pues hasta cierto punto también una evaluación pronóstica, ¿no? Para ver qué tanto vale la pena hacer el procedimiento en ese tipo de pacientes. En caso que no tenga esta complicación, evaluar la disfunción, ver si tiene insuficiencia cardíaca, si es en algún microorganismo agresivo o organismo resistente, si presenta complicación eléctrica, si es una infección persistente que persiste con hemocultivos positivos a pesar de tratamiento adecuado o dirigido. Está indicada la cirugía de manera temprana. En caso que no, si tiene indicación por prevención de fenómenos embólicos, pues una vegetación grande, ya sea más de 15 o 30 milímetros, según lo que vimos anteriormente, o 20 milímetros en el caso de las derechas, considerar la cirugía de manera temprana. En caso que no, pues bueno, continuar el tratamiento ecocardiográfico, perdón, el tratamiento antibiótico y seguimiento ecocardiográfico. Factores de riesgo para o asociados a recaídas, tratamiento antibiótico inadecuado. Este tratamiento antibiótico inadecuado, ya sea que no lo dirigimos, no se realizó un antibiograma, que es difícil que en estos tiempos no se realice un antibiograma cuando se aísla, que tengamos microorganismos resistentes, que son infección polimicrobiana, porque pues, obviamente tenemos que utilizar mayor cantidad de agentes, va a haber un proceso inflamatorio probablemente con mayores manifestaciones, mayor destrucción, que el tratamiento antimicrobiano empírico se haya iniciado con cultivos negativos. ¿Por qué? Porque nunca dirigimos la terapia antibiótica, ¿no? Y aunque el tratamiento empírico está dirigido a cubrir la mayoría de los agentes, pudiera haber alguna agente que no aislamos que no fuera susceptible al tratamiento que nosotros estemos utilizando. Entonces eso disminuye el rendimiento del tratamiento. Cuando hay extensiones perianulares, cuando está asociado a válvula protésica, cuando tenemos focos metastásicos por la propia metástasis y el pronóstico que conlleva esos focos metastásicos, ¿no? Por la complicación a otros órganos o sistemas. Que haya cultivos valvulares positivos. Esto nos habla de una mayor involucro o mayor invasión microbacteriana o por microorganismos, perdón, y persistencia de fiebre posterior a 7 días de la cirugía, así como los pacientes que tengan diálisis de manera crónica. Entonces, todos esos factores debemos tomarlos en cuenta porque son factores que nos van a asociar al riesgo de recaídas. En cuanto a la duración del tratamiento posterior a la cirugía, pues está recomendado de 4 a 6 semanas, dependiendo de dónde lo leamos. La Asociación Americana de Cirugía Torácica recomienda 6 semanas después de cultivo negativo o 6 semanas después de la cirugía. La guía americana, si no mal recuerdo, recomienda hasta 4 semanas, ¿no? Eso va a depender de dónde lo revisemos, pero eso es lo que recomiendan en cuanto a la extensión del tratamiento. Y bueno, pues esto sería todo. No sé si haya dudas o comentarios. Muy buena clase, doctor Noel, fue muy bien explicada, complicaciones quirúrgicas, indicaciones quirúrgicas, todo esto lo explicaste bien, hablaste acerca de los antimicrobianos, el tiempo y los agentes causales. Muy buena clase, te agradezco por la clase. ¿Alguien más tiene otra duda? No, yo creo que todo claro, Doc. Yo creo que lo explicó bastante bien. Pues bueno, muchas gracias, doctor Noel. Si ya no quedan dudas, nos vemos para la siguiente clase. No me acuerdo cuándo es, pero ahí tenemos el calendario. Bien. Vale, Doc. Buen día. Bueno, pues que tengan bonito fin. Nos vemos el domingo. Igualmente, gracias.